Vamos entonces, bendiciones a todos en Facebook y en Messenger. Vamos a enseñar, seguiremos con el tema de los dones de poder y hoy vamos a estar finalizando con los dones. Vamos a estudiar el don de hacer milagros. Y vamos a ir a la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, versos 10 y 11. Gloria al Señor. Dice la palabra: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Gloria al Señor. Eso es lo que está hablando Pablo cuando Dios asigna los dones a través del Espíritu Santo. Entonces, el don de milagros es un don que Dios reparte, dice la palabra, conforme a como Él quiere, como Él quiere. O sea, uno puede anhelar los dones, porque la palabra lo dice, que anhelemos los mejores dones. Cuando Pablo nos habla del amor, el amor viene a ser algo es como especial tesoro, ¿verdad? El amor, incluso Dios dice que cuando finalicen los dones allá en los tiempos finales, va a permanecer el amor. Pero también Pablo nos está hablando de anhelar aquello que Dios nos puede dar. Y cuando Dios da algo a sus hijos, eso se llama un regalo. Por eso los dones los tomamos como regalos que Dios hace a sus hijos. Entonces, hablando del don de milagros, amados hermanos, quiero decirte que leía por allí, alguien dijo que los milagros son una intervención divina de Dios para suspender las leyes naturales y poner en marcha sus planes. Ahora, yo en lo personal digo que Dios es un Dios de milagros y todo lo que Él hace es milagroso. Por eso es importante que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, debemos de pedirle a Él que se manifiesten los dones de milagros o el don de milagros entre cada uno de nosotros. Porque yo en lo personal puedo afirmar que un milagro es la forma en que Dios usa ese poder sobrenatural para contrarrestar no solo las fuerzas humanas, sino también las fuerzas diabólicas o malignas. Es decir, ante un milagro nadie puede hacer nada en ese aspecto, ¿verdad? Y un milagro puede significar el uso de un poder sobrenatural. Por eso cuando suceden eventos así importantes donde Dios se ha movido sobrenaturalmente, podemos ver que el don de milagros está combinado con el don de fe y con el don de sanidad. Operan juntos. Tenemos que entender, por eso nos hemos entretenido un poco en enseñar los dones de poder, ¿verdad? El don de fe, ya ven que tuvimos varios miércoles hablando porque son dones importantes. Y cuando la fe opera en la vida del hombre, se manifiestan otras cosas, porque todo depende de la fe de nosotros como creyentes. Entonces, estos dones de fe y sanidad, ¿verdad?, operan juntos y ejercen autoridad sobre no solo el pecado, no solo sobre Satanás, no solo sobre la enfermedad, sino sobre aquellas fuerzas que causan ataduras en este mundo. Y el milagro es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que nos confiere la habilidad de actuar de una manera sobrenatural en el curso de nuestra vida diaria.
Y vamos a estar hablando de un ejemplo ahí en el manual. Usted lo puede estudiar este ejemplo. Yo voy a ampliar un poquito sobre el ejemplo. Allí en Josué, en el capítulo 10, versículos del 12 al 13, es un milagro tremendo, hermanos. Que aún en la historia del mundo hay científicos que han podido determinar que ese milagro ocurrió. Imagínate tú la trascendencia que ese milagro ha tenido en la vida del universo, que es todavía eso más portentoso. Entonces dice la palabra ahí en Josué 10, 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ustedes saben el ciclo del sol. El sol sale en la madrugada. Amén. Y se pone en el atardecer. Pero en este milagro que hoy estamos hablando, el sol se detuvo, hermanos. Y eso tiene que haber cambiado todo el procedimiento que tiene que ver con el tiempo, con la luz, con tantas cosas. Y no vamos a detenernos en eso porque nos llevaríamos tanto tiempo hablando de la trascendencia de este milagro, sino que vamos a hablar un poco de lo que la Biblia habla al respecto. Quiero decirles que en el capítulo 10 del libro de Josué hay un trasfondo, ¿verdad? Y tiene que ver con un tratado que Josué hizo con los gabaonitas. Por eso se menciona ahí sol detente en Gabaón. Era un lugar, ¿verdad? Este acuerdo, este tratado que Josué hizo con los gabaonitas no debió de haberlo hecho, pero él lo hizo. Pero al hacerlo, él se sintió comprometido. Ahora, Gabaón en el hebreo significa Givón, y era el nombre de una ciudad cananea ubicada al norte de Jerusalén. Josué, ustedes saben que pasó el río Jordán y comenzó la conquista de la tierra prometida. Primero, el primer milagro de Dios fue el asalto a Jericó. Allí los muros cayeron simplemente porque el pueblo gritó. Amén. Fue la estrategia que Dios le dio a Josué, al pueblo de Israel. Después de Jericó cayó la ciudad de Jai. Los gabonitas, la ciudad de Gabón, es la tercera ciudad que iban a conquistar el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya iban dos, entonces esta ciudad era la tercera ciudad a conquistar. Pero miren la astucia, la argucia que usaron los gabonitas. Ellos se acercaron a los hebreos que iban pues conquistando la tierra prometida, y con falsas apariencias y con mentiras, con argucias, engañaron a Israel para que ese pueblo no entrara y lo destruyera. Y además hicieron un pacto con el pueblo de Dios, una alianza que no había sido aprobada por Dios. Dice Josué en el capítulo 9, versículos 3 al 6. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies,
con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Muy vivos estos gabaonitas, hermano. Dieron una apariencia que no era real. Ellos temían la entrada del ejército de Israel y ellos se ingeniaron esta estrategia. Aparentaron ser gente que venía de lejos, que era pues que venía en malas condiciones, ropa vieja, ropa sucia, la comida que traían ya se mostraba panes viejos, dice la Biblia, y hasta mohosos. Y fíjense que esa estrategia les funcionó. Y aunque tuvieron éxito en realizar un tratado de amistad con Josué y con los hijos de Israel, cuando los israelitas descubrieron el engaño, porque ellos lo descubrieron, los tomaron como esclavos. Sin embargo, mantuvieron su pacto y los ayudaron militarmente cuando fueron atacados por otras ciudades. Porque Israel iba avanzando en la tierra prometida, era la promesa del Señor. Pero ellos tenían que poner de su parte, ellos tenían que conquistar. Hay promesas que el Dios te ha dado, hermano. Dios te ha dicho que vas a gobernar sobre determinada situación. Dios te ha dicho varias promesas, te ha hecho promesas, pero tú, aparte de creer esas promesas y esperar en Dios, tienes que trabajar y actuar sobre la promesa. Hay palabra profética que a lo mejor te dieron, que tú no has activado esa palabra y no has empezado a trabajar y te has quedado inactivo esperando el milagro. No, hermano, hay que trabajar, hay que activarse y avanzar. Entonces, en el proceso de avance de Israel a la tierra prometida, habían otras ciudades y otros reyes. Y habían ahí 5 reyes que cuando se dieron cuenta del pacto que los gabaonitas hicieron con Israel, ¿verdad?, se dieron cuenta del tratado, decidieron hacer la guerra contra Gabaón. Pero Josué, la reacción de Josué fue buscar a Dios para ser fortalecido. Y entonces toma la decisión, basado en el pacto que había hecho con los gabaonitas, de ir en la ayuda. Y dice la historia que a paso rápido se acercaron a Gabaón, que quedaba a 65 kilómetros de Gilgal, y se llevó el ejército Josué, y atacaron, dice, a estos 5 reyes por la retaguardia. Y el ataque repentino contra los amorreos, esos eran unos reyes, 5 reyes amorreos, tomó a estos reyes por sorpresa y esa táctica le dio la victoria a Josué. Pero se necesitaba un milagro. Este gran milagro que está narrando la Biblia allí en Josué 10. Entonces, este milagro fue una clara muestra del gran poder de Dios y una respuesta a la oración de Josué. Miren qué corta la oración. Miren lo que dijo: sol, detente en Gabaón. Eso fue lo que dijo Josué. Luna en el valle de Ajalón. ¿Se imagina usted la autoridad con que Josué habló a esos astros para que se hayan detenido, hermano? Es impresionante. Obviamente fue la obra del Señor, pero la fe que Josué tenía en su Dios, la forma en que Josué había caminado, hermanos. Josué desde niño caminó por el desierto y acompañó a Moisés. Más de 30 años estuvo detrás de Moisés aprendiendo, hermano. Aprendió todo de los errores y de las victorias de Moisés. Y allí estuvo Josué detrás de Moisés,
aprendiendo. Él no sabía que él iba a hacer el llamado, pero Dios lo estuvo preparando. Y en el proceso de la vida de este Josué, él pudo ver los milagros, los prodigios y las señales de Dios. Y aprendió a creer en el Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros vemos el actuar de Dios, siempre nos tiene trabajando con un buen trabajo, siempre nos tiene bendiciendo, no nos falta nada. Sin embargo, en las circunstancias difíciles muchas veces vamos a dudar un poco del poder de ese Dios. Y estas enseñanzas que yo estoy trayéndoles a ustedes, hermanos, es precisamente para que podamos, en base a lo que leemos y aprendemos, fortalecer esos dones en nuestras vidas. Una fe más férrea, confiando en lo que Dios va a hacer. Obviamente, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero la confianza que Josué mostró en el Señor provocó que el sol y la luna se detuvieran. Importante, tremenda, impresionante este milagro. La luna y el sol obedecieron al mandato de Dios por la palabra declarada por Josué. Hay momentos en tu vida que tú vas a tener que declarar una palabra, hermano, con autoridad, creyendo que Dios va a apoyar eso que tú estás diciendo. Entonces, la prolongación del día permitió, se alargó el día, el sol se detuvo, el tiempo no fue caminando, hermanos, ¿entiende eso? Había luz. Y entonces eso permitió que el ejército pudiera vencer totalmente a los 5 reyes que habían atacado a Gabaón. La oración de fe de Josué apeló a la omnipotencia de Dios. Sol, detente en Gabaón, tú luna en el valle de Ajalón. Fíjense que el sol y la luna en ese tiempo eran deidades amorreas. Los amorreos adoraban el sol y la luna, y esas deidades se detuvieron a la orden de Josué, no solo facilitando la victoria de Israel, sino demostrando la ineficacia de los dioses demoníacos de sus oponentes. Porque en ese tiempo había mucha idolatría. Por eso el Señor siempre estuvo recomendándole a Israel que tuviera cuidado con los pueblos que se encontraba. Y lamentablemente Israel no fue muy obediente a Dios. Y ellos se mezclaron con otros pueblos y adquirieron costumbres idolátricas. Pero bueno, ese es tema de otra enseñanza. Entonces, este ejemplo es un ejemplo impresionante de un milagro de Dios, pero quiero pasar a la temática del propósito del don de milagros, y hay varias enseñanzas. Voy a tratar de aprovechar el tiempo para que usted hoy, este día, se vaya lleno de esa fe hacia los milagros que usted está pidiendo que Dios haga en su vida. Es importante, hermanos, que nosotros demostremos. Yo he andado declarando allá cosas por el evangelismo del sábado. Hoy nos fuimos con la pastora y anduvimos visitando alguna familia. Ahí por las 4 de la tarde estaba el calor, pero fuerte. Pero nuestra motivación era hacernos presentes para activar esos milagros que van a pasar el sábado, hermano. Por la fe que yo tengo. Usted me puede decir, no, pues el pastor está un poco chiflado, pues no importa que lo diga, pero la verdad es que así tiene que operar la fe, porque los dones de poder, la fe, los milagros y las sanidades van juntas, hermano. Y yo quiero que tú también te actives y que tú empieces a profetizar en tu vida y hagas ver las cosas que no son como que si fuesen, porque así dice la palabra y en Romanos 4, ¿verdad? Dios dice, resucita a los muertos, dice, y hace ver las cosas que no son como que si fueran. Todas estas enseñanzas van orientadas a que nosotros cada día le creamos más a Dios. Hemos estado orando por un milagro, decirle, Señor, ¿qué pasó con mi milagro?
Yo reclamo mi milagro en este día. Y eso, esa accionar, esa actitud va a hacer que Dios apoye nuestra fe, así como apoyó a Josué. Cuando él declaró luna y sol, deténganse, se detuvieron, hermano. Y cuando usted se va al internet y busca ahí un poco de ayuda científica sobre ese tiempo, dicen los científicos que está grabado ese tiempo que se detuvo en la historia de la humanidad, porque ustedes saben que hay una forma de medir el tiempo. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar entonces de los propósitos del don de milagros. Uno de los propósitos que tengo aquí, el número 1, ahí en el manual está: liberación de los enemigos y del peligro. Yo voy a estudiar hoy lo que tiene que ver con la liberación de peligros, ¿verdad? Y vamos a hablar ahí de Mateo 8, eso está en el manual, solo voy a ampliar un poco. Mateo 8, 23 al 26, ¿verdad? No vamos a hablar de enemigos porque hay otra enseñanza de eso, sino que vamos a hablar cómo Dios a través de los milagros nos libera de los peligros. Amén. Entonces dice la palabra: allí liberó a los discípulos de que se ahogaran. Ese fue el milagro. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Qué tal? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Esa palabra es como decir, todo se tranquilizó, todo se miraba bien bonito. Amén. Entonces dice, Jesús calma la tempestad. Así es el tema de ese milagro, ¿verdad? Él calma la tempestad. Y este milagro del cual quiero hablar es Jesús. En la historia dice que él estaba lleno de tanta gente que había ministrado, que él decide irse con sus apóstoles a descansar un poco. Estaba cansado, había ministrado, había orado, había liberado, muchas sanidades habían sucedido, y entonces dice allí en Mateo 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Se montaron en un barquito y dijo el Señor, bueno, voy a descansar un poco. Cuando usted ministra mucho, pues hay gasto de energía, no solo energía física, sino espiritual. Y el Señor, según esta narración, había estado muy ocupado. Y entonces se embarcó con los discípulos en el mar de Galilea. Ese mar es un mar, le llaman mar, pero realmente en otros estudios que yo he leído le llaman lago. Amén. Lago de Galilea por el tamaño, porque no es como el lago, como el mar, que digo yo, para el Pacífico, el Atlántico, ¿verdad? La anchura es de 20 por 17, así habla la información que hay del mar de Galilea. Pero el Valle del Jordán, que es donde está ese lago, el Valle del Jordán, dice que ahí hay una falla en la superficie de la tierra. Y el mar de Galilea es parte de esa falla. ¿Qué quiere decir? Que el mar está 210 metros debajo del nivel del Mediterráneo en esa parte. O sea, está aquí en alto y el lago está ahí abajo. Entonces, lo que trato de explicar es que hay un cañón alrededor de ese lago, y cuando los vientos llegan se deslizan por el cañón y parece ser que son vientos muy peligrosos. Y entonces el Señor con sus discípulos se suben a la lancha, al barquito ese, y en el momento que van comenzando a navegar, se viene una corriente de viento, un norte tempestuoso, es lo que se describe ahí, ¿verdad? Dice, una tempestad tan grande
que las olas cubrían la barca. Yo no sé, yo nunca he navegado en un lugar así, pero hemos visto películas, ¿verdad? Y qué terrible la cantidad de agua queriendo hundir una barquita chiquitita. Entonces, dice la historia, me encantó leer, dice que al oeste del Valle del Jordán hay colinas, dice, con valles y barrancos, dice. Cuando sopla el viento frío del oeste, dice, estos valles y cauces actúan como abanicos gigantes que provocan fuertísimos vientos. El viento, dice, se precipita sobre el lago con una violencia salvaje y con una rapidez alucinante. Me gustó escribir esto porque esto lo leí, esto lo estudié, información que busqué para poder enseñar con más elementos. De manera, dice, que la calma de un momento se convierte en un instante en una tormenta terrible. Las tormentas del mar de Galilea se producen repentina y violentamente de una manera imprevisible y única, la cual aterroriza hasta el más experimentado marino. O sea, que ha de ser fuerte ahí, ¿verdad? Pues no me gustaría ir a navegar en esos lados, ¿verdad? Dice que es muy, muy peligroso. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús y los discípulos trataban de cruzar al otro lado. De repente se levantó una gran tormenta que amenazaba con destruir la barca, el barco y que los discípulos se ahogaran. La terrible tempestad. Ahí en Mateo 8, 23, 25 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Lo repito porque es importante, es atemorizante, hermano. Pero allí iba Jesús, no olvidemos eso, ¿verdad? Allí, mami, tengo problemas aquí con el teléfono. Gloria al Señor. Ay, discúlpeme que se me está metiendo una dirección aquí. Muy bien, entonces voy a seguir enseñando aquí en Facebook porque tengo problemas aquí en Messenger. Mateo señala que las olas cubrían la barca y en el Evangelio de Marcos dice que parecía que la barca iba a ser hundida. Allí en Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Posiblemente, hermanos, ya me distraje, qué problema. Los discípulos lucharon por estabilizar la nave, pero era tan grande la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. La Escritura dice que Jesús dormía. Allí en Marcos 4:38 podemos leer, Señor, sálvanos, que perecemos. Y en el Evangelio de Marcos, porque comparé lo que decían los tres evangelios, en el Evangelio de Marcos decía, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y en Lucas dice, le gritaban a Jesús, Maestro, Maestro, que perecemos. Imagínate tú, hermano, en un barco. Yo no sé cuántos de ustedes han subido en barco. Yo he subido, pero en trechos cortos, ¿verdad? No de mayor peligro. Pero aquí estamos hablando de un milagro que Dios estaba preparando para fortalecer la fe de los discípulos, porque oímos allí que cuando Él se despertó se expresó que eran hombres de poca fe. Estamos acá hablando de la prueba de un milagro de fe, hermano. Porque como estamos estudiando el don de milagros, ya dije yo que se van juntos el don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. Amén. Muy bien. Entonces, sea como sea, debió de haberse oído muchos gritos clamando ayuda a Jesús.
a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. ¿Y qué pasó? Pues Jesús calmó la tempestad. Mateo 8, 23, 27. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Importante, hermanos, cuando nosotros leamos la palabra tenemos que ir un poco a la historia de las situaciones que la Biblia misma nos narra. Por eso yo consulté los otros evangelios, ¿verdad? Estos evangelios se le llaman evangelios sinópticos, tienen cierto parecido. Yo quería tener una idea de cómo cada uno de los evangelistas tocó el punto de este milagro. Mientras ocurría el caos, mientras ocurría este caos que estamos narrando, los discípulos, hermanos, pensaban que el fin había llegado. ¿Y sabes qué hacía Jesús? En medio del bamboleo de la barca y de los truenos, qué sé yo, qué más cosas estaban sucediendo. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ay, 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 ¿cómo podemos entender eso, verdad? Dice el original de la Biblia, dice, estaba pacíficamente dormido. ¡Qué cuadro más hermoso! Claro, como yo lo puedo percibir ahorita, pero no creo que los discípulos lo hayan percibido así, ¿verdad? Un cuadro que contrasta con la escena de los abatidos discípulos, ellos desesperados gritando y Jesús dormido. Él había estado trabajando tanto, predicando y enseñando y sanando y liberando, que ahora necesitaba un descanso. Ahora, qué interesante la vida de Jesús y su confianza con el Padre. Tanta confianza tenía y paz en su espíritu que no le fue difícil conciliar el sueño aún en medio de una situación de crisis como esa. Ni el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertar a Jesús. Y esto, hermanos, podemos tomarlo como un ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. La fe nos ayuda a una vida mejor, a una confianza en un Dios que aunque no le vemos, sabemos que Él va a actuar en medio de nuestras necesidades y situaciones, que era una de las situaciones difíciles de los discípulos. Ellos estaban, y no se olvide una cosa, hermano, muchos de los discípulos que iban allí eran pescadores. Pedro y Juan y su hermano, ellos eran pescadores, ellos habían vivido experiencias en el mar. Si estaban afligidos y gritando es porque esta experiencia todavía era peor que otras. ¿Y qué les dijo Jesús cuando se despertó? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Qué tremendo que te venga el Señor y te diga, oye, pues tú no tienes nada de fe. Qué tremendo, ¿verdad? Que se va a sentir uno apachurrado, pero eso fue la situación en cuanto a los discípulos. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. Las palabras poca fe denotan falta de confianza. Confiar en Dios, hermanos, implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida. Y nuestra firme confianza en la providencia de Dios traerá sobre nosotros la paz de Dios
aún en medio de las peores situaciones. Pero usted me puede decir en este momento, pero pastor, no es fácil. ¿Usted por qué no ha estado en situaciones difíciles? Pues a lo mejor no, ¿verdad? Pero yo tengo que enseñarte a ti lo que la Biblia dice. Y esa es la motivación que yo tengo en esta noche. Mostrarte un milagro porque Dios ha determinado hacer milagros para tu protección. ¿Ah? Ahí tenemos salmos nosotros en la Biblia que hablan de la protección divina. Y qué tremendo cuando nosotros llegamos a creer que ese salmo Dios nos lo dio para nosotros sentirnos tranquilos. ¿Ah? Ahí cuando leemos el Salmo 91, por ejemplo, que nos habla de que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá. Cuando nosotros abrazamos esas palabras en nuestro corazón, nuestra fe se fortalece. Gloria al Señor. Yo quisiera, los que están en Messenger, le pusieran mute a uno de los micrófonos, por favor, porque se me oye un poco allí en Messenger. Gracias, hermanos. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, y esta es la reflexión que traigo yo esta noche con relación a este milagro. Todos vamos a atravesar tormentas en la vida, las cuales amenazarán destruirnos. Pero es importante no dejarnos intimidar por ellas, hermano. Nuestra confianza debe ser firme. Nuestra fe debe prevalecer creyendo que Dios realizará el milagro a favor de nuestra vida. La vida, hermanos, si queremos comparar, es como una barca. En la vida vamos a enfrentar tormentas, muchas tormentas, pero al final de cada tormenta nos espera un nuevo amanecer. Lo importante es asegurarnos de que Jesús esté en nuestra barca. Dice Isaías 43:2, y te doy este versículo para que te lo memorices y lo guardes en tu corazón. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo declaro esa palabra para cada uno de mis hermanos de Semilla de Vida, para los que me están viendo ahí en Facebook. Yo te digo que aunque pases por dificultades, aunque las aguas te estén llegando ya hasta acá, hasta la cara, el Señor te está diciendo que Él va a estar contigo. No te dejaré, dice la palabra, ni te desampararé. En el momento, hermanos, en que Jesús reprendió, ¿y saben qué sucedió? Bueno, Jesús se paró, ¿verdad? Se despabiló porque estaba bien dormido. Y entonces se dio cuenta de toda la situación. ¿Y saben lo que hizo? Reprendió los vientos y el mar. Y dice la palabra que una vez que lo reprendió, que le dijo, deténganse, ¿verdad? Qué tremendo, qué impresionante, qué experiencia más maravillosa de los discípulos. Dice que en el momento que reprendió, dice, una gran bonanza, a tal punto que los discípulos se maravillaron diciendo, oiga lo que dijeron los discípulos, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ya podemos conjugar dos milagros. Allá Josué hablándole a la luna y al sol para que se detuvieran. Y aquí Jesús hablándole al mar y a la tormenta, al viento para que cesara. Así son los milagros que nuestro Dios hace, hermano. Este Jesús que estaba en la barca, allí dormido, pasivo, descansando. Este Jesús demostró su autoridad
mostrando que no solo tenía poder sobre las enfermedades y demonios, había sacado muchos demonios hacía un ratito y había sanado muchas enfermedades, sino Jesús también tenía poder sobre la naturaleza misma, lo cual comprobaba definitivamente que era el Mesías tan esperado. Qué hermosa narración, qué hermoso tiempo, me quedan 5 minutos. Y voy a hablar para recordarles nada más lo que estudiamos el miércoles pasado. También los milagros son para provisión de los necesitados. Y quiero traer a memoria nada más como un recordatorio, Primera de Reyes 17. Se recuerdan que lo enseñamos el miércoles pasado, ahí en los versículos 14 al 16. Allí dimos un ejemplo del don de fe. Pero ahora estamos tratando ese mismo ejemplo como un milagro. Amén. Porque no nos olvidemos que los dones de poder trabajan unificados. Necesitamos fe para que sucedan los milagros. Necesitamos fe para que sucedan las sanidades. Amén. Y usted puede ser una persona con una gran fe, que va a infundir la fe a otros para que crean en los milagros y en las sanidades. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, dice Primera de Reyes 17, 14 al 16. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Llegó el profeta donde una mujer que estaba ya sin alimento. Había sequía en el pueblo de Israel. Ella tenía un poquitito para hacer unas tortillas de harina para darle a su hijo comer y dijo ella morirse. Pero el profeta le dijo, dame una tortilla. Y ella al principio le dijo, pero si es lo único que tengo para mí. Pero él le insistió, dame una tortilla, te digo, de esa harina. Y hermanos, se activó el milagro en esa mujer. Ella empezó a fabricarle una tortilla y esa harina que ella tenía se empezó a multiplicar, hermano. ¡Qué tremendo! Son milagros de provisión que Dios hace. Hoy te digo, hermano, hermana, que me miras, Iglesia Semilla de Vida, la harina no va a escasear en tu vida, es la promesa de Dios en esta noche. Tu arteza de amasar siempre va a estar llena. Yo declaro que tu refrigeradora siempre va a tener alimento, amén. Siempre vas a tener dinero para pagar tus compromisos. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacer como esa mujer. Tienes que darle a Dios su provisión. Así como esta mujer le dio al profeta, así Dios te manda hoy a que le des tu diezmo y tu ofrenda. Esta semana, al final de la semana, vamos a estar yendo a evangelizar. Allí mi hermana Petra es la encargada de la parte del alimento. Si ella le llama o si ustedes quieren colaborar, den un poco de esa harina para que evangelicemos mejor y podamos dar un alimento a los invitados. Es una comparación pequeña, pero importante. Yo quiero animarte. Confía en el Señor. Confía en que Dios no dejará de proveerte, pero tienes que ser fiel a la promesa del Señor. Toma el ejemplo de esta mujer. Ella estaba quedándose ya la última harina que tenía para comer con su hijo, pero ella se la dio al siervo. Y Dios multiplicó de tal manera que no escaseó la harina hasta que volvió a llover en Israel. Gracias, mi hermano, por este tiempo puesto para oír la palabra. Yo espero que esta palabra quede en tu corazón. Solo te digo que la harina no escaseará. Bendiciones, mis hermanos. Me desconecto acá en Facebook.
Esta es la enseñanza sobre los milagros. Yo sé que hay algo más. Si Dios me guía a seguir enseñando sobre los milagros, pero lo vamos a hacer el siguiente miércoles. Si no, pasaremos a otros temas, a otros dones. Dios me los bendiga. Me desconecto aquí en Facebook y cerrar el capítulo de esta noche.